Hermosuras, estamos nuevamente en una emisión más de Vivencias Compartidas y como cada programación, pues hoy tenemos a un invitado muy especial y él es nuestro hermano Jorge Amaya. Entonces, él va a estar contándonos sobre un personaje muy importante y le damos la bienvenida a nuestro hermano. Hermano, gracias por su tiempo, por su dedicación y por estar aquí compartiéndonos. ¿Sobre quién va a hablar usted? Bendiciones, hermanos y hermanas. El personaje bíblico del que vamos a compartir hoy es el apóstol Pedro. Perfecto, Pedro, famosísimo Pedro, el apóstol Pedro. A ver, cuéntenos, hermano, ¿quién fue Pedro? Bueno, el apóstol Pedro, vamos a ir como de atrás para adelante. Es un apóstol, parte primero como un pescador, una persona que era muy común quizás en el tiempo que vivía Jesús. Jesús lo llama, se convierte en un discípulo, uno de los fieles, uno de los que estaban con Jesús, y también al ser un discípulo, él se gana la confianza, se comporta, aprovecha de cambiar. Hay muchas cosas que aprender de este hombre que pasa de ser un pescador principalmente a terminar siendo un apóstol, y sus enseñanzas las aprendemos hasta el día de hoy. Ese es el apóstol Pedro. Pedro, ¿y cómo lo usó Dios a él, hermano? Bueno, a él lo usó una vez que una vez que Jesús estaba en la tierra, estaba caminando con él. Yo lo veo como un tiempo de práctica, un tiempo de enseñanza. En el momento de que Jesús previamente había hecho la promesa de que él se iba al Padre, pero iba a enviar al Espíritu Santo. Una vez que este apóstol es lleno del Espíritu Santo, pasa a ser uno de los pilares de la iglesia. Él pasa a tener la primera predicación oficial del Evangelio una vez de que Jesús parte, y se convierte en miles de personas, sin contar niños y mujeres. Pasa a dar un tremendo ejemplo de cómo vivir el Evangelio de la manera correcta. Entonces, él realmente es usado por Dios de una manera tremenda, tan así que pasa lleno del Espíritu Santo, a hacer tremendos milagros, a dar tremendos ejemplos de cómo debía vivir, y es fundador también de la iglesia, al igual que el resto de los apóstoles. Entonces es un pilar fundamental en todo lo que Dios hizo en la iglesia primitiva. Así es, la verdad es un gran pilar, es fundamental. ¿Y él qué nacionalidad tenía? Bueno, la historia nos enseña que él era de Betsaida, que pertenece a Galilea, que si lo vemos así en estos mapas que a veces vienen en las Biblias, pertenece así como al sector inclinado como al norte de Israel. Entonces, de ahí es su nacionalidad, al igual que muchos hombres de Israel, porque prácticamente tampoco es tan grande Israel así como tierra, como pueblo. Así que esa es su nacionalidad específica, es Betsaida. Genial, qué bueno igual saber estos datos, pero sobre todo, y esta es la parte que a mí más me encanta, es saber qué enseñanza nos ha dejado Pedro. O sea, qué enseñanza Dios nos ha dejado por medio de la vida de Pedro. Cuéntenos. Sí, totalmente. Quizás los datos previos son así como más técnicos, así como específicos, pero en esta parte, esta tremenda pregunta de qué enseñanza nos deja, es donde empieza a cobrar todo un sentido. Yo he aprendido personalmente de Pedro, de que en la vida de Pedro habla mucho de Dios, habla mucho de Jesús, y habla mucho
porque hay más personajes que les pasa lo mismo. Entonces, en la misma Biblia, nosotros podemos ver cómo un pescador que no tenía muchas opciones, sabemos que históricamente, en ese contexto de tiempo, los que eran pescadores probablemente no era que les apasionaba pescar, sino que no tenían más opciones. Y en el ámbito de Dios, todos los que nos daban con la talla de ser fariseos, de ser alguna especie de sacerdote o servir en el templo, por su intelecto, por su compromiso, por su apariencia, por su legado, su familia, no les quedaba otra que ser pescadores. Era como la vida para ganarse el pan. Pero específicamente Jesús lo llama a él, llama a un pescador. Y este pescador termina Dios eligiéndolo, y él después termina predicando, enseñando, y muchos de los escritos que hizo Pedro son parte del canon bíblico, o sea, la palabra de Dios. Dios le confió su palabra a un previo pescador, o sea, tremendo como Dios rompe todos los esquemas. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13. Antes de que lo leamos, quiero primero ver que si este hombre, Pedro, primeramente era pescador, entonces para ser pescador no necesitaba previos estudios, sino que era un oficio del tiempo. Entonces podemos más o menos calcular que no era una persona muy letrada, Pedro. Desde su niñez, su adolescencia, la vida que él tenía, no necesariamente tenía que tener un gran intelecto, un gran conocimiento, porque para lo que él desempeñaba no era necesario. O sea, no era algo en lo que él se podía caracterizar previo a su experiencia con Jesús. Pero podemos ver en el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 13, vamos a poner un poco esto en contexto. Juan y Pedro son apresados y ellos deben defenderse ante el concilio, estando así como versus, podríamos decir, sacerdotes y fariseos. Recordar siempre que los sacerdotes y los fariseos tenían la Torá, la Taná, el Pentateuco de memoria. O sea, si en este tiempo eso es así como impactante, saber de memoria textos y algo así como muy, muy extenso, en ese tiempo, bueno, en cualquier tiempo, cuando saberse textos de memoria es algo así como wow. Pero ellos mismos dicen esto, después de haber escuchado a Pedro y a Pablo, dicen: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, o sea, prácticamente de los suburbios, de la parte baja, no eran de familias importantes, ¿correcto? Y seguimos, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, ellos pueden ver esta especie de milagro también en potencia que hace Dios, de que a mí hay algo que me quebranta mucho, porque cuando leemos las cartas de Pedro, cuando vemos la primera predicación que hace Pedro en Hechos capítulo 1, él habla con un denuedo, como dice la Escritura. Él habla con una experiencia, él habla con una fluidez que cualquiera diría: este hombre come Biblia desde que nació. O sea, él se dedica a esto. Y hay una parte en los evangelios, en Mateo, que dice: no se preocupen por lo que tengan que decir, porque el Espíritu les dirá lo que tengan que decir. Entonces, Pedro
había sido lleno del Espíritu Santo y era Dios hablando a través de él. Entonces, una de las enseñanzas más impactantes que a mí me quebrantan es que Dios nos ve, pasa lo mismo como con Samuel. Podríamos dar un ejemplo similar al de David, que David, siendo así como prácticamente el padre, como que ni siquiera lo consideraba tanto hijo, porque tenía que nombrar a los hijos y no lo nombró. Ni siquiera estaba en su conciencia que David también era hijo. Entonces, Dios es experto en tomar lo despreciado para avergonzar a los que se supone que se las saben todas. Entonces, no solamente Jesús tomó a Pedro, sino que él trabajó, él caminó, él le enseñó. Podríamos decir muchas veces, a veces se recuerda a Pedro como el que falló, el que negó a Jesús, el que cortó la oreja, y realmente no creo que sea lo que a él lo caracteriza, porque quizás tenía un carácter un poco fuerte, el temperamento, pero este hombre, ¿cuál es el resultado? ¿Qué terminó haciendo? Terminó influenciando, terminó predicando, terminó sanando con su sombra. Ahora, el mérito, y sabemos que la gloria no es de Pedro, pero la palabra, y esto es muy fuerte, en Primera de Pedro, hablando ya como de lo que él escribió de su puño y letra, en Primera de Pedro, capítulo 5, hay un verso que a mí me toca mucho, que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Eso lo dice él. Entonces él quizás no era perfecto, quizás cometió muchos errores, pero él se humilló bajo la poderosa mano de Dios. Y el mismo verso luego dice: y Dios lo va a exaltar cuando fuere el tiempo. Entonces, en esto podemos ver que el primer paso es que él se humilló. Podemos ver que muchas de las enseñanzas de Jesús, Pedro estaba ahí. Entonces es tremendo, porque a veces, no sé, cuando estaban en la barca y Jesús aparece y ellos piensan que es un fantasma, y Pedro va y camina y luego como que duda, mira y cae, y Jesús le dice que le faltaba fe. Uno dice: pucha, hubiera llegado hasta allá, hubiera caminado con Jesús, pero ¿por qué le faltó fe? Pero se nos olvida que había más discípulos ahí, y él fue el que se atrevió. Y aunque fuera un paso que haya dado, dio un paso sobre el mar, que no es menor. ¿Y cómo no va a ser menor si nadie puede hacer eso? Pero él lo hizo. Él lo hizo. Entonces, también a veces pasa mucho, es como: mira, se cayó. Bueno, pero él lo intentó y iba bien y no fue perfecto. Ahora, con lo que me quedo yo de Pedro es qué terminó haciendo, porque quizás cometió errores cuando estaba empezando, pero siempre fue muy de corazón, muy sincero. En Mateo capítulo 16, Jesús pregunta: ¿quién dice la gente? ¿Qué dice todo el entorno? ¿Quién soy yo? Y muchos dicen Elías, Juan el Bautista, un profeta, y empiezan, y había muchos rumores de quién realmente era Jesús. Pero lo que respondió Pedro es tremendo, y eso se lo reveló Dios. Solamente podía revelárselo Dios, porque él no tenía cómo sacar esa respuesta en el tiempo, porque a veces nosotros leemos la Biblia y decimos: pero es obvio, porque sí, pero ellos lo estaban viviendo en ese momento. Es como cuando ellos estaban con Jesús, ellos todavía no vivían la crucifixión, no vivían la persecución, no vivían el Espíritu Santo enviado. Ellos estaban ahí, nosotros leyendo lo que pasó,
sabemos y podemos adelantarnos un capítulo en el tiempo porque ya pasó, pero en esos momentos ellos no. Entonces, que dudaran, que lo pensaran, a veces uno piensa, sí, nosotros ya sabemos lo que pasó porque lo tenemos leído y lo han enseñado, pero ellos en ese momento solamente tenían la palabra de Jesús, que Jesús les dijo lo mismo que nos dice a nosotros. Entonces, la enseñanza tremenda, porque sé y sabemos que hay muchas más enseñanzas que podemos aprender de Pedro, totalmente, pero esa a mí me marca mucho, y porque yo tampoco sentía que cumplía antes de entregar mi vida, antes de dejar que Jesús entrara en mi corazón, tampoco yo sentía, porque siendo realista, yo no daba con la talla de ser un cristiano para vivir en santidad. Eso para mí ni siquiera era como algo irónico, pero Jesús no pensaba lo mismo. Si Jesús hubiera llevado a Pedro al templo, lo hubieran tratado de sacar a la fuerza, porque dicen, no tiene ningún sentido, es como voy a sonar fuerte, es como poner un cerdo a comer en la mesa de la familia. Eso, ¿cómo vas a hacer eso? Eso no. Pero Jesús no lo ve así, porque Jesús, y esto es importante, yo me imagino cómo, y esto es profundo, yo me imagino cómo debe haber, estas son cosas que uno piensa, ¿cuál era el aroma que llevaba Pedro cuando Jesús lo eligió? Cuando está y le dice, ya no va, le dice que eche la red al otro lado, pero también le dice que ya no van a pescar peces, sino ahora se van a convertir en pescadores de hombres. Yo no imagino que estaba peinado así con gel, él estaba porque tampoco para cumplir esas labores tenías que ir tan presentable. Imagino en ese tiempo que tampoco había la higiene que hay ahora. O sea, no había calles cementadas, o sea, en la arena, el polvo, la sequedad, hay que ponerse un poco en el contexto, y a Jesús no le importó eso. Y Jesús, más allá de que le llamó muchas veces la atención en la Biblia, porque yo creo que también se la llamó a los otros discípulos, y ninguno era perfecto, pero se recalcan a veces cosas que pasó Pedro, pero aún así Jesús lo amaba mucho y sabía que contaba con Pedro, sabía que contaba con él. Ahora, hay una parte en segunda de Pedro, para no alargarme tanto, que a mí me quebranta mucho también, que en su segunda carta, él le predica a los cristianos, no necesariamente judíos, sino ya a gentiles que se habían convertido al cristianismo, y ante Roma, ante los griegos, había muchos rumores, tanto así, y esto a mí también es como muy fuerte, que se empieza a cuestionar que los discípulos hablan mentiras, de que Jesús no hizo lo que ellos decían que había hecho, de que ellos también estaban exagerando con lo que Dios hacía en ellos, que ellos también eran hombres de carne y hueso, y no era como para que los vieran como que ellos tenían que enseñarle a la gente, si cada uno vive como vive y nadie es mejor que nadie. Eso es lo que se pensaba, así como parafraseando. Y es tremendo porque en segunda de Pedro, él no trata de jactarse, Pedro no trata de jactarse, pero él da un testimonio que hasta el día de hoy a mí me eriza la piel cuando leo los evangelios, y Pedro recuerda la transfiguración de Jesús, y hace como irónicamente les dice, bueno, ellos dicen que yo no estuve con Jesús, y que Jesús no era más que un hombre que no resucitó, que hablaba bonito, pero a mí nadie me puede decir que Jesús no es Dios, porque yo estuve en el monte
y llegó Elías y llegó Moisés y Jesús se transfiguró delante mío. Y el Padre habló y a mí no me lo contaron ni me lo testificaron. Yo lo testifico porque yo estaba ahí. Y eso, y de ahí en toda la Biblia vuelve al verso donde Jesús explícitamente se transfigura delante de ellos. Entonces, la enseñanza, todos sabemos lo que vivió Pedro. Él fue muy perseguido, él padeció mucho por el Evangelio. Muchos se recuerdan que Pedro fue el famoso que negó a Jesús 3 veces antes de que el gallo cante. Perfecto, eso es verdad. Pero luego en Hechos a él se le persuade, después de haberlo llevado a la cárcel y que salieran porque no tenían no tenían fundamentos para apresarlo. Esto también a mí es muy profundo cuando los tratan de persuadir y amenazar para que no sigan predicando. Si ¿qué te cuesta no predicar? Si no es necesario que vayas preso, no, solamente cierra la boca. Como que le tratan de decir, y como que Pedro y Juan se quedan mirando y le dicen, es que ya no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, no me quedo con quien negó a Jesús, me quedo con quien después, lleno del Espíritu Santo, no podía negarlo, aunque le dijera lo que le dijeran. Entonces, es un tremendo testimonio de cómo la vida de un pescador puede cambiar, porque él, con todas sus imperfecciones, con toda su falta de educación, podríamos decir, le creyó con todo su corazón. Y ahora hablamos de San Pedro, del apóstol Pedro, de un hombre que es digno de imitar, que es un hombre que es digno porque si nosotros nos basamos en el ejemplo de Pedro, podemos ver tremendamente que somos aptos, que Dios podría elegirme a mí y podría ayudarme a crecer y yo predicar el Evangelio como lo hizo Pedro. Entonces para mí es un tremendo personaje que me identifica mucho, y sus cartas están llenas de sabiduría y llenas del amor de Dios. Wow. Así que eso, hermana. La verdad que sí, es impactante la enseñanza que Dios nos ha podido dar por medio de la vida de Pedro. Creo que lo ha especificado de verdad. Ya por cuestión de tiempo me encantaría seguir escuchando porque realmente es apasionante poder descubrir, poder reconocer la enseñanza por medio de todo eso, porque no fue en vano todo el trabajo que hicieron, y no es en vano tampoco el trabajo que nosotros realizamos. Y la verdad, para acotar nada más, y no alargar mucho, sino que acotar, yo también considero que, una de las enseñanzas que al menos yo veo también que Pedro nos puede dejar es que, es impactante cómo Dios, a pesar de tus imperfecciones, a pesar de que tú le has fallado tanto, a pesar de que has dudado, cómo Dios puede utilizarte de una manera impresionante. Entonces creo que Pedro es el vivo ejemplo de que, a pesar de que dudó, a pesar de que le negó, a pesar de que falló, era como para desecharlo, como usted decía, pero ese ser que cualquiera de nosotros como seres humanos hubiésemos desechado, vino Dios, lo transformó y en el personaje que lo convirtió. Entonces, de verdad que, Dios no nos rechaza. Dios no nos rechaza por lo que nosotros hayamos hecho, por lo que hayamos fallado, y eso es lo hermoso de Él. Él nos da esa oportunidad de nosotros, me equivoqué, fallé, pero mi decisión es poder volver a empezar y cambiar de la mano de Dios. Y Dios hace cosas impresionantes y de verdad que Yo le doy gracias a Dios, gracias a usted también, hermano, por
poder conversarnos sobre este personaje tan importante como es Pedro. Y hermosuras, ustedes también sigan ahí la programación de Vivencias Compartidas. Estamos pendientes por las redes sociales, síganos en YouTube, suscríbanse ahí a Vivencias Compartidas, también en Facebook, en Iglesia del Nazareno, y también en Instagram en @programa.vivencias. Así que estemos atentos a una nueva programación de Vivencias Compartidas. Chao, chao, bendiciones.